Objetivos: conocer las normas y leyes que rigen dentro de la seguridad vial, tanto en el área urbana como rural. Conocer técnicas de conducción para diferentes maniobras habituales, esto en área rural y urbana. Teledocente: Teniente Edwin Silva Chaiña. Estudios policiales: egresado de la Academia Nacional de Policías ANAPOL, ocupando el segundo lugar en el cuadro de calificaciones. Especialidad: investigación de accidentes de tránsito, realizado en la República de Chile, en la Escuela de Carabineros Carlos Ibáñez del Campo, con duración de un año lectivo y egresando con la mención perito en investigación de accidentes en el tránsito, año 2011. En investigación criminal, realizado en el curso de especialización de tenientes de la Unipol con duración de un semestre lectivo durante la gestión 2012. Diplomados: diplomado en grafología científica, realizado en la República de Chile. Diplomado en educación superior, realizado en la Universidad Pública Autónoma del Beni, José Vallivian. Docencias: docente en el área de Ingeniería de Tránsito y Vialidad en la Academia Nacional de Policías. Exposiciones: participación en diferentes exposiciones, talleres, seminarios, cursos sobre la temática de investigación de accidentes de tránsito y seguridad vial. Actualmente ocupa el cargo de técnico del área de seguridad vial del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Bienvenidos tengan todos ustedes. Soy el Teniente Edwin Silva Chaiña, técnico del área de seguridad vial del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. El día de hoy vamos a tomar una temática muy importante para nuestra sociedad, el tema de la educación y seguridad vial, para lo cual comenzaremos a explicar los conceptos iniciales y generales que nos dan a conocer, como por ejemplo, ¿qué es la seguridad vial? La seguridad vial son todas las acciones que se deben realizar por todos los actores que conforman todo este Estado plurinacional de Bolivia, con el fin de ¿qué? De reducir los accidentes e infracciones de tránsito. Y ahora, ¿qué es la educación vial? Es el proceso por el cual todos tomamos conocimiento de lo más principal, las normas de tránsito que se encuentran dentro de nuestro Código Nacional de Tránsito y su reglamento, y las acciones tendientes a desarrollar aptitudes que nos permitan utilizar de manera responsable todos los elementos del tránsito. ¿Quiénes son los elementos del tránsito? Los usuarios, vehículos y las vías, tomando en cuenta que los usuarios lo componen el peatón, el pasajero y el conductor. Entonces empecemos a explicar de manera más detallada. ¿Quién es el peatón? El peatón es la persona que circula por las vías públicas. Tomen en cuenta que una vía pública es de acceso total, a diferencia de una vía privada. Vale decir, todas nuestras calles y avenidas son vías públicas. ¿Quién es el pasajero? Es la persona que utiliza un vehículo para trasladarse de un lugar a otro, sea este remunerado o no, vale decir, sea pagado o no.
¿Quién es el conductor? El conductor es la persona que tiene el control del vehículo. Y lo más importante, que debe contar con la licencia de conducir. Obviamente que lo va a adquirir a través de, lo primero, a través de nuestras escuelas de conducción que tiene la Policía Boliviana y las escuelas de conducción particulares que existen, donde uno empieza a desarrollar ciertas aptitudes, primero teóricas, con relación a las normas de tránsito, y luego prácticas, a través de del manejo de un vehículo. ¿Qué es un vehículo? Es todo medio de transporte que sirve para trasladarse de un lugar a otro. ¿Trasladar qué? Personas, semovientes, cosas o carga. Tenemos que tener muy en claro que tenemos vehículos a tracción motorizada, como podemos ver en las imágenes. Tenemos un vehículo, tenemos una motocicleta y tenemos un bus. Tenemos a tracción humana, ¿ya?, que son ejercidas por la fuerza del hombre, como por ejemplo la bicicleta, una carretilla, ¿ya?, incluso la cuna de un bebé. Es un vehículo. ¿Por qué? Recuerden bien, vehículo es el medio de transporte, ¿ya? Y tenemos a tracción animal, como teníamos hace años anteriores, nuestros famosos carretones. El tercer elemento del tránsito es la vía. Es el lugar acondicionado para la circulación de peatones, vehículos y semovientes. Recuerden muy bien, semovientes nos referimos a los animales de carga, caballos, burros, etc. La clasificación de la vía son dos. Tenemos vía rural y tenemos vía urbana. ¿Cuál es la vía urbana? Es toda aquella comprendida dentro de una zona urbanizada, donde no hay discontinuidad de los edificios. Para que comprendan bien, observen bien el dibujo, prácticamente cuando nos referimos dentro de la ciudad, para que comprendan bien. Sus componentes son los más principales, la acera y la calzada. Ahora, ¿cuál es la vía rural? Es toda aquella vía que está fuera del área urbana, más conocidas como carreteras y caminos. Sus componentes principales son la calzada, por donde deben circular los vehículos, y eventualmente los peatones, siempre tomando las precauciones del caso. Y la verba, que posteriormente explicaremos con mayor detalle, porque vamos a entrar a un aspecto que es muy importante para que empecemos a comprender los elementos de tránsito y la educación vial a través de una terminología vial. Acera. Parte de una vía destinado al uso de peatones. Todos conocemos bien cuáles son las aceras. Una acera generalmente tiene un borde amarillo que se llama el pretil. Ese lugar está comprendido para todos nosotros cuando estemos usando la vía. Solamente podemos transitar por las aceras. Avenida o calle es una vía urbana destinada a la circulación de peatones, vehículos y, en algunos lugares, como en el oriente, animales. Berma es una faja lateral, pavimentada o no, adyacente a la calzada de un camino. Recuerden bien, la calzada está destinada para el uso de vehículos. Como observamos en la figura, existe una línea que demarca la anchura de la calzada. Y esa faja que está al borde de la calzada son las bermas, que son utilizadas para casos de emergencia. Calzada, como ya íbamos explicando, parte de la vía destinada al uso de vehículos y animales. Camino.
es la vía rural, destinada al uso de vehículos y peatones. La intersección, área común de calzadas que cruzan o convergen. Y el cruce, que es la unión de una calle o camino con otros, comprende todo el ancho de la calle. Quiero que entiendan bien la diferencia. Si volvemos a la imagen anterior, observemos que la intersección prácticamente comprende desde la esquina de las aceras. Como ven en la figura, ese cuadro remarcado, esa es la intersección. Sin embargo, el cruce, como observamos en el dibujo, comprende desde la esquina de la línea de edificación. O sea, va a decir que parte de la acera es parte del cruce. Por eso es que existen cruces regulados, donde existe un semáforo. Continuemos. Cruce regulado es aquel en que existe un semáforo funcionando normalmente, excluyendo la intermitencia o cuando existe un policía dirigiendo el tránsito. La cuneta. En la figura observamos, ya hablamos muy bien de qué es la acera, ¿ya? El pretil de la acera, que generalmente es de color amarillo, la calzada. Y la unión entre los dos es la cuneta. Muchas veces tenemos cunetas que nosotros generalmente lo llamamos canales, esa es la cuneta. Pueden tener en forma descendente, pueden tener en forma semicircular, o como observamos en la figura, ese es el ángulo entre la acera y la calzada. Demarcaciones o señales horizontales son los símbolos, las palabras o marcas de referencia longitudinal y transversal sobre la calzada. En otras palabras, es aquella señalización que está pintado sobre la calzada, que de igual manera nos sirve para informarnos sobre situaciones de riesgo o de cualquier otra situación con relación a la señalización de tránsito. El eje de calzada es la línea longitudinal, ¿ya?, demarcada o imaginaria. En la figura está de forma demarcada. En el caso de que no exista, se asume que la mitad de la calzada es la que divide el sentido del tránsito. Línea de detención de vehículos. Observen bien la figura. Supongo que han reconocido lo que es el paso de peatones o el paso de cebras, que nosotros conocemos. Pero 1 metro antes aproximadamente existe una línea de detención en la cual los conductores deben tomar todas las previsiones, porque esta línea les indica que ellos tienen ese límite para poder detener su vehículo. ¿Con la finalidad de qué? De que la parte delantera de nuestro vehículo no llegue a sobrepasar lo que es el paso de peatones y por ende no exista un accidente. Paso para peatones, o más conocido como paso de cebras. Es la senda de seguridad que es además la prolongación de las aceras, ¿ya?, que puede estar demarcada o no. En la figura observamos que nuestro paso de peatones está demarcado. Pero recuerden, si no está demarcado un paso de peatones, solamente tienen que hacer ustedes fijarse la acera y hacer la prolongación hasta el siguiente lado de la calle y tienen ustedes como peatones todo ese espacio de seguridad que los conductores y los peatones y los pasajeros debemos conocer. Pista de circulación o carril de circulación. Es la faja demarcada o imaginaria. Ya dijimos, puede ser que esté demarcada o no. Destinado para el tránsito de vehículos. Señales de tránsito son los dispositivos, los que conocemos, los discos, los signos y las demarcaciones que ya hablábamos, con aquellas que son las que están en forma
de la calzada, que están en medio de la calzada, que son además regulados y además implementados por la autoridad que regula el tránsito. ¿Para qué sirve? Para regular, para advertir, encauzar y para informar. Vía. Como ya vamos viendo los componentes, la calzada, la acera, la cuneta, englobamos todas esas partes y todo eso es la vía. La calzada es parte de la vía, la acera es parte de la vía, la cuneta es parte de la vía. Entonces vía engloba todo. Bueno, ahora entremos a otro punto muy importante dentro de lo que es la educación vial, que es el conocer la señalización con la cual contamos en nuestras vías, vale decir en nuestras calles, avenidas, carreteras o caminos. Como ya dijimos, son los dispositivos, los símbolos o las demarcaciones que son implementadas por la autoridad de tránsito. Recuerden bien y tomen muy en cuenta la clasificación de la señalización, que son verticales, horizontales, luminosas y agentes de parada. Esta clasificación está dada por su forma, ¿ya? Porque las verticales son aquellas que nosotros conocemos que tienen un disco y un soporte. Las horizontales, aquellas que están plasmadas en la calzada. Las luminosas son los semáforos o cualquier otro tipo de señalización que utilice electricidad, como por ejemplo, ustedes seguramente han visto, en las calles hay flechas direccionales. Y los de agente de parada son los policías que cumplen con regular el tránsito. Ese es por su forma. Por la función, pueden ser reglamentarias, preventivas e informativas. Hay una combinación. Por ejemplo, una señalización de pare es reglamentaria por la función, pero por su forma es vertical, porque tiene un soporte y tiene un disco. Pero la misma señalización de pare lo podemos encontrar por su función como reglamentaria pare, pero horizontal. O sea, para que entiendan, pintado en la calzada. Entonces recuerden bien, está por su función y por su forma. Hay una combinación. Veamos ahora las señales verticales. Dentro de las señales verticales tenemos las preventivas, las reglamentarias y las informativas. Las preventivas son de color amarillo, generalmente son de color amarillo, y los signos o las letras, las leyendas son de color negro. Las reglamentarias tienen un fondo blanco con letras de color rojo y leyendas de color negro. Y las informativas tenemos de color azul, son las que nos proporcionan información. Hay de color verde, que son de dirección, y hay las de color café, que son de información turística, que los vamos a ver un poco más a detalle. Señales verticales preventivas son aquellas que nos indican la existencia y naturaleza de un peligro próximo, por lo que el conductor deberá concentrar su atención y, en su caso, disminuir la velocidad o tomar maniobras evasivas o acciones que vayan referidos a la seguridad vial. Como observan, como observamos ahí, tenemos varias señales, como por ejemplo, curva a la derecha, a la izquierda y todas. Recuerden que estas señales son preventivas, te están avisando de algo. Recuerden bien eso. Por otro lado, tenemos las señales verticales reglamentarias. Estas señales reglamentarias, como dice bien claro su nombre, son aquellas que te prohíben, hay de obligación y además te permiten. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando enfrenta con este tipo de señal es lo primero, por ende,
conocer el tipo de señal que uno está próximo. Y por ende, en el caso de este ejemplo, pare, lo que tenemos que hacer nosotros es detener completamente el vehículo, observar a los dos lados, en el caso de una intersección, y recién proseguir con la marcha. Cada señal reglamentaria tiene su forma de aplicación. Y veamos los ejemplos. Tenemos ceda al paso, pare niños, no entrar, no girar a la izquierda, no girar a la derecha, no girar en U, no adelantar. Entonces, estas señales reglamentarias a ustedes les están indicando de lo que tienen que hacer, de lo que están prohibidos de hacer y en muchos casos de lo que ustedes están permitidos hacer. Por otro lado tenemos las señales verticales horizontales. La palabra lo dice bien claro, informativas, te informan de algo. ¿Ya? Son de mucha utilidad tanto en el área urbana como en el área rural. ¿Ya? Nos dan información sobre direcciones, destinos, lugares, servicios y esto nos ayuda a tomar previsiones. ¿Por qué? Porque gracias a estas señales informativas nosotros tenemos cierta información que nosotros podemos necesitar. Por ejemplo, una terminal de buses. Sabemos, indicará terminal de buses a tantos kilómetros. O servicio telefónico. Si necesitamos hacer una llamada de urgencia, sabemos, gracias a la señal informativa, de que a 1 kilómetro existe algún teléfono para hacer las llamadas pertinentes. Y hagamos un resumen claro de las señales horizontales. Observen bien la figura. Este es un área rural. Vean el inciso A. Dice línea de carril. Ya explicamos cuál es la línea de carril. Puede ser demarcada o no. El inciso B, la línea de detención, bien claramente. Ya saben, conductores, cuando ustedes enfrenten esta línea de detención, ustedes tienen ese límite para poder detener su vehículo, porque si sobrepasan, posiblemente ocurra un accidente. El inciso C es la línea separadora de carril. Los conductores que viajan en carretera conocen muy bien de esta señal. Doble línea significa no adelantar por ningún motivo. Vale decir que ni tanto el de la izquierda ni como el de la derecha puede adelantar. Veamos el inciso D, son las flechas direccionales. Son señales horizontales, como ya dijimos, pintadas en la calzada, que te indican a ti cierta información. Puede ser también en palabras, como pare, lento. El inciso E, paso para peatones, paso de cebras, que ya explicamos muy bien. Y supongo que ya entienden que el paso de peatones es la franja de seguridad para nosotros como peatones, para poder cruzar las calles. La F, líneas discontinuas. Las líneas discontinuas, como ya explicamos, ustedes les ayudan a poder cruzar de un carril o no. El G, prohibido estacionar. Vean bien el G y el H, prácticamente tienen la misma funcionalidad. Es la línea que está en el pretil de la acera, por si acaso, para recordarles, si está pintado de amarillo, ustedes no tienen por ningún motivo, así no exista la señal vertical de no estacionar, ustedes no tienen por qué parar, detener o estacionar su vehículo, porque puede generar un accidente. Las señales luminosas son las que conocemos como los semáforos. El rojo, que tiene una luz amarilla, y la luz verde. Rojo significa detenerse, amarillo prevención, como ya sabemos, el verde significa avanzar para los vehículos. Recuerden bien que si ustedes están con luz amarilla es prevención, no tienen por qué reiniciar la marcha cuando esté en amarillo, que generalmente dura de 2 a 3 segundos. ¿Ya? Recuerden, solamente ustedes pueden reiniciar la marcha cuando el semáforo esté en verde. Y las señales sonoras, si
de los agentes de parada, aquellos que lo hacen a través del silbato policial. Y en la ciudad de La Paz contamos con los semáforos peatonales, como observan en la figura, que cuando hace ese sonido, ustedes pueden hacer el cruce de la calle. Señales sonoras. Son aquellas señales que se les realizan los agentes policiales a través del silbato, ¿ya? Y actualmente en la ciudad de La Paz contamos con los semáforos peatonales que emiten un pitido, que están dirigidos más que todo para las personas no videntes, para que realicen con seguridad el cruce de cualquier calle o avenida. Síntesis. Los elementos que conforman el tránsito son los usuarios, peatón, pasajero, conductor, vehículos y vías públicas. Existen diferentes tipos de señalización, entre ellas están las preventivas, reglamentarias e informativas. Bueno, continuando con el tema de la educación vial. Como ustedes ya han podido advertir, hemos tocado los aspectos más importantes, necesarios y principales que nosotros debemos conocer como peatón, como conductor y como pasajero. Ahora vayámonos al tema de seguridad vial. Como ya dijimos, recordemos, son las acciones que se deben tomar para evitar los accidentes e infracciones de tránsito, que están referidos más que todo a la conducción a la defensiva. ¿A qué nos referimos? A que nosotros, ya conociendo de la normativa y de ciertas acciones, nosotros tenemos que, un ejemplo, ¿qué es lo que pasa en una intersección? Todos quieren cruzar la calle, pero como nosotros ya conocemos ciertas normas que debemos cumplir, nosotros debemos ceder el paso, que avance el otro vehículo y nosotros proseguimos con la marcha. Y así, de esta manera, reducimos los índices de accidentes de tránsito. Esta parte lo vamos a hacer a través de ciertos videos interactivos para que sea un poco más dinámico y ustedes tengan una imagen clara de qué es lo que tienen que hacer en ciertas situaciones, como por ejemplo el simple hecho de la instalación de un triángulo. ¿Sabe instalar correctamente un triángulo? Es la pregunta. Cada uno respóndase. Y si alguien sabe, muy bien. Y si no, veamos el video. ¿Cómo deben ser los triángulos? Tienen que tener 4 características principales. Catallo tríptico, o se llama también retroreflectante, ¿ya? Se refiere a que le llega la luz y esa información no se bota, lo que pasa en las noches con nuestras señales que tenemos en las carreteras. Además tiene que ser fluorescente. Vean, en el dibujo, donde dice el numeral 2, esa parte no es retroreflectante, sino que es fluorescente para el día. Nos sirve para la señalización de día. Tiene que tener una parte vacía, como ven, y una franja de 5 milímetros de ancho, aproximadamente mínimo. Esas los encontramos en muchos lugares donde venden estos triángulos, y recuerden muy bien, no es suficiente con uno solo, sino que tienen que tener 2 triángulos por vehículo. Por vehículo. ¿Por qué? Veamos el video. ¿Cómo se instala un triángulo? ¿Ya? Los triángulos, ¿cuál es su función principal? Advertir de un peligro a los vehículos que se nos vayan acercando, ya sea en una carretera, en un camino o una calle o avenida. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tenemos como conductores muchas veces? Es que no sabemos instalar correctamente un triángulo. Si ustedes observan en la figura, recuerden, necesitamos 2 triángulos. Uno que esté a 50 metros delante de nuestro vehículo y otro que esté 50 metros detrás de nuestro vehículo, para que así podamos advertir tanto a los vehículos que nos anteceden
como a los que estén circulando por el otro carril y el otro sentido. Sigamos. ¿Por qué no se deben ubicar cerca? ¿Por qué a los 50 metros? Aproximadamente. Por tres aspectos muy importantes. Porque en primer lugar no le dará tiempo de reacción a otros conductores al momento que adviertan de nuestro triángulo. Y por ende produce un accidente. Segundo aspecto, porque puede obligar a que el otro vehículo que se nos está acercando realice un freno brusco y por ende pierda el control del vehículo. Y el otro aspecto es, como se encuentra a una distancia muy corta, no a los 50 metros, no va a tener el tiempo necesario para poder reaccionar y realizar las maniobras evasivas. 50 metros. Si usted está en la carretera a unos 80 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad en carreteras, aproximadamente usted avanza 20 metros por segundo. Y si yo, conductor, instalo mi triángulo 50 metros, tengo aproximadamente 2.5 segundos para poder reaccionar. Según los estudios, es el tiempo suficiente y necesario para realizar maniobras evasivas o poder frenar el vehículo. ¿Dónde tiene que ubicar su triángulo? Veamos la primera. Observen bien la figura. Ustedes, como dice, no pueden instalar su triángulo encima del techo, ¿ya? Pero, como vean, como tienen dos triángulos, uno, el primer triángulo, muy bien, 50 metros, correcto. Segundo, encima del techo, no está permitido. Segundo, opción, el primer triángulo, muy bien, a los 50 metros aproximadamente, pero el segundo tendría que estar, ya dijimos, delante. Y la tercera opción, el primer triángulo muy bien. ¿Por qué? Porque si nosotros en esta situación contamos con un obstáculo natural, como pueden ser árboles, piedras, cualquier situación, nosotros tenemos que instalar el primer triángulo detrás del obstáculo y el segundo delante de nuestro vehículo a los 50 metros. ¿Cómo debemos instalar en un cambio de rasante? O lo que conocemos nosotros, lomo de pez. En nuestras carreteras La Paz-Oruro contamos con este tipo de trazado. Debemos colocarlos, vean bien la figura, cuando está empezando el cambio de rasante, para que podamos tomar las previsiones del caso. En curva, tomen total atención a esta explicación, que según las estadísticas son en los lugares donde más se ha producido accidentes de tránsito, en las curvas. Ustedes están, ya sea al inicio o terminando la curva, ustedes deben instalar donde se inicia la curva, para que se tome las previsiones del caso y el conductor que esté circulando detrás de nosotros tome los recaudos necesarios. Con obstáculos, hace un momento ya explicamos muy bien, ¿ya? Y lo más importante, si ustedes pueden observar la figura, muy aparte de estar los triángulos, el primer triángulo instalado correctamente, porque está delante del obstáculo. Segundo, ya sabemos, el segundo tiene que estar por delante de nuestro vehículo. Y además, tenemos que utilizar nuestras luces de emergencia para poder prevenir de que ha pasado alguna situación. Mucho más aún si es de noche. Con mayor razón, ustedes deben utilizar sus luces de emergencia y los dos triángulos correctamente. Un dato muy importante para que tomen en cuenta que es que un conductor normalmente tarda un segundo en reaccionar. ¿A qué me refiero? Que el momento en que nosotros percibimos de cualquier riesgo, generalmente
tardamos un segundo en reaccionar. Pasado el segundo, puede pasar que apretemos los frenos, realicemos maniobras evasivas a la derecha o a la izquierda. Entonces tomen en cuenta muy bien. Una persona tarda aproximadamente un segundo en reaccionar, después de percibir el riesgo. Y recalcando, y muy importante, 2 triángulos. El primero, colocarlo delante, pero siempre tomando las previsiones del caso. Y en lo posible usando un chaleco reflectante, más aún si es de noche. Y el segundo triángulo en la parte trasera del vehículo. Ojalá hayan tomado muy en cuenta la instalación de los triángulos. Ahora, otro aspecto que es muy importante, señores conductores, y los vamos a recordar, cómo ustedes deben adelantar a un vehículo. Recuerden que tienen que hacerlo siempre por el lado izquierdo, nunca por la derecha, nunca por la derecha. Y más aún está regulado en nuestro Código de Tránsito, que indica bien claramente. Cuando existan 2 carriles, ustedes deben utilizar el carril de la izquierda para adelantar, tomando en cuenta la distancia que tienen al vehículo que está próximo en el otro sentido, el tiempo que van a necesitar en realizar ese adelantamiento y la velocidad en la cual ustedes estén circulando. Veamos el ejemplo. Vean el ejemplo. La primera distancia era muy larga, no era conveniente. Esta distancia tampoco, es muy cercana. Ahí, esa distancia aproximadamente es la ideal para lo que ustedes deben tomar para iniciar un adelantamiento. ¿Qué deben hacer posteriormente? Ver qué disposición de visibilidad tienen y si existe alguna señalización que les diga no adelantar. Ahí está la señalización. Dice no adelantar. Entonces, ustedes no tienen por qué adelantar. Y además, fíjense, estamos en una curva. ¿Cuándo también no pueden adelantar? Cuando existe señalización de que existe arterias que van a unir a nuestra calzada por la cual nosotros estamos transitando. Otra parte muy importante, lo que tiene que hacer usted como conductor es calcular el tiempo y el espacio suficiente que usted necesita para realizar el adelantamiento. Veamos. Se aparece un vehículo. Usted no puede hacer eso. ¿Ya? Veamos el siguiente. Tiene que seleccionar la marcha. Vale decir, cambiar de acuerdo a la velocidad que usted esté circulando, cambiar a tercera, de tercera a segunda, si estaba de cuarto a tercera, depende. Veamos. Ahí. Tener muy en cuenta a qué velocidad. Y siempre con la señalización correspondiente de que va a realizar un adelantamiento. Si hay duda, como dice bien claro, retroceda y vuelva al carril y detrás del vehículo que usted intentaba adelantar. Tiene que tener siempre una distancia prudente del otro vehículo. Y siempre con la señalización de que usted está realizando el adelantamiento. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que nosotros, transitando por la carretera, observemos que un vehículo por nuestro lado izquierda está realizando el adelantamiento? Lo que tenemos que hacer nosotros es facilitarle la maniobra de adelantamiento. Veamos. Vehículo amarillo está adelantando y le da un poco de espacio para que pueda retornar al carril. Esta acción es muy importante porque de alguna forma reduce los accidentes de tránsito y el riesgo para los vehículos que están transitando por esa vía. Ahora veamos un aspecto que muchas veces no tomamos en cuenta
y es de vital importancia al momento de reducir los riesgos. Es cómo saber frenar ante una emergencia. Recordemos muy bien que hay dos tipos de frenos, con ABS y sin ABS. Un freno sin ABS, ¿qué es lo que tienen que hacer? Afloje, como dice, si nota que se han bloqueado las ruedas, afloje ligeramente la presión y si ha soltado demasiado, vuelva a apretar. Recuerde, estos son vehículos que no cuentan con ABS. Recuerde que en un vehículo sin ABS se bloquean las ruedas delanteras y por ende aparece lo que conocemos como la huella de frenado. O sea, usted no va a poder direccionar o maniobrar el vehículo si su vehículo no tiene ABS. Por tal situación, usted tiene que tomar las previsiones del caso y la distancia y la velocidad necesaria para que usted pueda detener su vehículo. Ahora veamos el otro aspecto. ¿Cómo funciona un freno con ABS? Muchos de nuestros vehículos actualmente dentro de nuestro parque automotor cuentan ya con este tipo de frenos ABS. ¿Qué hace un sistema de sistemas de ABS? Lo único que hace es, a diferencia del otro, no lo bloquea. Lo que hace es reducir las revoluciones de las ruedas motrices y por ende usted va a poder maniobrar su vehículo. Veamos el ejemplo. Recuerden que tiene un freno ABS, se empiezan a bloquear parcialmente quitando las revoluciones y como ustedes han podido observar, el conductor tiene la capacidad de poder maniobrar el vehículo. Esa es la diferencia. ¿Qué hacemos ante un obstáculo? ¿Cómo utilizamos los frenos? Con ABS. Como solamente va a reducir las revoluciones, entonces va a poder maniobrar. Veamos. Ustedes giran y el vehículo. Veamos el siguiente. Sin ABS, lo que usted tiene que hacer es frenar ligeramente y realizar la maniobra de evasión, que es un poco más complicado obviamente, pero usted tiene que conocer su vehículo, el factor de frenado de su vehículo. ¿Qué quiero decir? Muchos de nosotros no revisamos nuestros frenos, entonces uno ya conoce hasta dónde usted de su pedal frena completamente y todas esas situaciones. Usted tiene que conocer su vehículo para poder realizar el freno y poder realizar esa maniobra. Bueno, un aspecto que hay que tocar y es de vital importancia de igual manera es en el tema que en nuestro estado plurinacional de Bolivia, al ser un lugar donde tenemos las diferentes situaciones climatológicas, es saber conducir en la lluvia. Y sucede que en la lluvia aparece un efecto que se llama el hidroplaneo o el aquaplaning. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuando existe una película de agua, ya sea por lluvia, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando no hay lluvia? Nuestros neumáticos realizan una fricción con la calzada, con el pavimento, y por ende ese agarre hace de que no se deslice o no patine el vehículo. Pero cuando empieza a llover o la lluvia es muy intensa, se crea una película de agua que separa nuestros neumáticos de nuestro vehículo. Y es en ese momento que se produce lo que conocemos como hidroplaneo, y en la cual usted no va a poder tener la maniobrabilidad de su vehículo. Veamos en los ejemplos. ¿Qué ocurre? Ese efecto es el que ocurre, empieza a deslizarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando su vehículo empieza a patinar? Ya dijimos, ¿por qué se produce? Porque hay una acumulación. Vean el dibujo. Nuestros surcos de nuestros neumáticos empiezan a llenar de agua. Entonces ya no tienen adherencia al asfalto, o al pavimento, ripio o tierra, dependiendo del tipo de calzado. ¿Ya? Otro aspecto, que su neumático esté gastado. Otro,
que lleve muy poca presión o, como conocemos, no esté inflado sus neumáticos. ¿Ya? Y el aspecto más importante es el tema de la velocidad. Si usted está a una velocidad, recuerden bien que no es lo mismo el límite de velocidad, que en el área rural está 10 en zona escolar, 20 en las calles, 40 kilómetros por hora en las avenidas, carreteras de tierra o ripio, 70 kilómetros por hora, y 80 kilómetros por hora en carretera asfaltada. Una cosa es el límite de velocidad y otra situación es la velocidad prudente. Si mi carretera es para 80 kilómetros por hora, pero está lloviendo, o peor aún, está nevando, yo debo tomar las precauciones y conducir a una velocidad prudente, que podría ser unos 60 kilómetros, unos 50 kilómetros por hora. Ese aspecto tome muy en cuenta, la velocidad prudente que usted debe tener. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Cuando se nos produce el aquaplaning o el hidroplaneo, sujetamos firmemente el volante de dirección, ¿ya? Y levantamos con suavidad el acelerador para reducir la velocidad. Tiene que ser con suavidad, no podemos hacer ningún movimiento brusco, tanto en los frenos como en el acelerador. Recuerden, no frenen bruscamente. Si lo van a hacer, háganlo de forma simultánea y con suavidad. Y por ende, si toman en cuenta estos aspectos, el coche recuperará la adherencia y ustedes la dirección y evitarán un accidente. Veamos ahora algunas pequeñas recomendaciones con relación al manejo seguro. Evidentemente, en nuestras carreteras no contamos con estos distanciadores, como ustedes puedan ver en el video, pero hay una técnica que posteriormente les vamos a mostrar para que ustedes puedan calcular la distancia que deben tener con el vehículo que les antecede. No exceda los límites de velocidad, que es un factor muy importante y una de las causas principales dentro de nuestros accidentes de tránsito que han ocurrido en el Estado Plurinacional de Bolivia. Mantenga siempre su derecha. Mantenga siempre su derecha, como la señalización reglamentaria además lo indica. Como no contamos en nuestras carreteras con los distanciadores, les voy a mostrar, vean el video, una técnica para que ustedes puedan ver qué distancia es la que necesitan. ¿Ya? Tal vez no lo vieron bien. La técnica es que ustedes vean un obstáculo que esté delante de ustedes y cuenten hasta 3 segundos del vehículo que los antecede para que ustedes calculen la distancia. 1, 2 y 3. Quiere decir que en ese momento yo estoy a una distancia prudente. Pero si cuento menos de 3, debo reducir la velocidad y mantener la distancia necesaria para evitar un accidente de tránsito. Ante todo, revise siempre su vehículo, neumáticos, el estado de la presión, los frenos, en qué calidad están, sus pastillas o sus balatas, dependiendo qué sistema de frenos tiene. Si son sistemas de freno ABS o sin ABS, el sistema de dirección, vale decir su volante de dirección, que no tengan juego, los amortiguadores, que estén en buenas condiciones, porque recuerden que si sus amortiguadores están en malas condiciones, eso afecta directamente a la dirección, el sistema eléctrico y la batería. ¿Ya? Y siempre, recuerden, usen el cinturón de seguridad, porque les va a salvar su vida si es que ustedes tienen un accidente de tránsito. Vean en la figura, en el video, lo que pasa cuando un pasajero no utiliza el cinturón de seguridad. Otro aspecto muy importante, no hable por celular mientras usted conduzca. ¿Por qué? Mientras usted está marcando un número, está contestando una llamada, usted se está distrayendo de el entorno vial y por ende esos 2, 3
4 segundos que usted tarda en marcar un número pueden generar un accidente. Como ya les expliqué, si usted está yendo a 80 kilómetros por hora, está yendo prácticamente a 20 metros por segundo. Si lo multiplicamos por 4 segundos que usted ha tardado en marcar un número, son 80 metros que usted no va a poder percibir el riesgo que estaba delante suyo. Y otro aspecto muy importante, si usted va a viajar, revise siempre el nivel de su combustible para que no se encuentre en pane. Un aspecto que deben tomar muy en cuenta, con todo lo anterior que ya se ha mostrado en los videos, es la distancia de frenado, la distancia de detención. Tiene sus 3 puntos. La percepción es cuando usted logra captar aquel riesgo, que puede ser un peatón a 100 metros, un vehículo ingresando al otro carril, un vehículo saliendo del parqueo, cualquier riesgo. La segunda es la de reacción. Cuando usted, tras percibir ese riesgo, usted va a realizar una acción, que puede ser el de pisar los frenos. Y el frenado, que prácticamente ya es parte del vehículo, porque el momento en que usted realice el frenado, usted recordará, si usted no tiene ABS, sus ruedas motrices delanteras se bloquearán y usted no podrá maniobrar el vehículo. Si cuenta con ABS, podrá maniobrar el vehículo, pero eso no indica que usted no sea parte de un accidente. Entonces tome en cuenta y veamos unos aspectos muy importantes. Veamos. En la figura de arriba vemos un vehículo transitando en un pavimento seco. En la segunda, lluvia, con nieve y con hielo. El vehículo está circulando a unos 60 kilómetros por hora. Y veamos la diferencia, vamos a observar posteriormente la diferencia en distancia que imprime uno, el tipo de calzada y la velocidad con la cual usted esté circulando. Veamos la diferencia. Pavimento seco, unos 15 metros, ¿ya? Con lluvia, veamos la diferencia. Usted va a necesitar 30 metros para poder frenar. Con nieve, 60 metros. Y con hielo, usted necesita 120. Es muy importante respetar siempre las velocidades máximas establecidas en las vías. Pero también recuerden que ustedes tienen que utilizar la velocidad prudente de acuerdo a la situación, las condiciones climatológicas, como hemos podido observar. Si ustedes no han podido observar en el video, en pavimento seco yo no solamente necesito 15 metros para poder frenar mi vehículo, pero si está con nieve voy a necesitar 120 metros. Imagínense que un peatón o cualquier vehículo se encuentra a 100 metros. Lamentablemente, en esas condiciones, usted va a producir un accidente de tránsito. Hemos terminado esta pequeña introducción a lo que es la educación vial y la seguridad vial. Tomen en cuenta todos los aspectos que hemos tocado. Asuman la responsabilidad que tienen que tener, como peatón, como pasajero, como conductor. Y siempre, recuerden, en cualquier emergencia se encuentra la Policía Boliviana y los números de emergencia, el 110, el 120. Un accidente, ustedes son los ojos y los oídos que nosotros tenemos para poder reaccionar en cualquier situación. Es tarea de todos nosotros el tema de la seguridad vial. Y lo podemos lograr. Todos juntos podemos mejorar y reducir los accidentes de tránsito en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia. Muchas gracias por todo. Soy el teniente Edwin Silva Cheña y hasta una próxima ocasión. Síntesis.
Los triángulos son herramientas importantes y necesarias que cada conductor debe saber utilizar. También debe conocer qué tipo de frenos tiene su vehículo. Es información de primera necesidad para cada conductor. Las maniobras de adelantamiento en carretera están basadas en la distancia, mantener una adecuada visibilidad del automóvil que le antecede y de la carretera, no adelantar en ningún cruce o intersección. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.